Mazón estaría pagando a los contratistas elegidos a dedo por la Dana entre un 30% y un 300% más que el gobierno de Pedro Sánchez. El precio fijado por la Generalitat para abordar las obras en carreteras destruidas por la Dana superan con creces los que el Ministerio de Transportes ha fijado por los mismos contratos de emergencia, aunque la Consellería de Infraestructuras alega que sus costes incluyen los proyectos de redacción. Y ya lo tenías que haber quitado, haberle cortado la cabeza políticamente. ¿A qué estás esperando, Fijo? ¿De qué sirve opinar sobre la actualidad en algo que nos es ajeno? Si me dijeran que he ido haciendo una cosa, he ido cambiando de versión, no, es que simplemente yo no estoy en esto. Ha retratado a Mazón. Por primera vez no estuvo en el balcón de la Mascletá ni casi nadie de su gobierno. En el sitio donde tenía que estar Mazón estaba la líder de los socialistas. La alcaldesa de Valencia del PP estaba eclipsada detrás de la fallera mayor, pero hizo lo posible porque se le notara. Génova envió a González Pons y a Semper a un rincón del balcón y sin poder dejarse en paz las uñas. Dieron una auténtica exhibición de espalda, González Pons sobre todo. Semper también. Pons inventó el pasodoble escapista para quitarse de en medio. Sí hicieron una declaración, Pons, en el último instante posible. ¡Chao! Y han evitado hablar con los medios de comunicación en un acto de absoluta cobardía. Hubo gritos pidiendo la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana. Acaba de entrar, como están viendo, la inauguración de la jornada Sumamos Talento de Alicante. Ahí ven a los compañeros de los medios de comunicación en torno no puedo atender ahora. a Mazón. Va a publicar las imágenes de la Él preguntando a los compañeros de los medios de comunicación, arremolinándose en torno a él. Estamos atentos a las lluvias de Castellón. Y él insistiendo en que iba a esa inauguración en Alicante y que no podía responder a sus preguntas. Claro, fíjense en esas imágenes porque se van a repetir prácticamente cada vez que Mazón, lo decíamos antes, Dani, tenga un acto o Mazón o un responsable de la dirección del Partido Popular a escala nacional. Se le va a preguntar qué es lo que ha sucedido en Valencia y por qué Mazón sigue en el cargo. En el debate, bueno, es que Mazón no puede marcharse o Feijóo no puede quitarle, claro, todos los argumentos son partidistas. Ninguno de ellos es, oye, Mazón no puede irse por el bien de los valencianos, Feijóo no puede quitarle por el bien de los valencianos. Entonces, claro, si reflexionamos sobre que lo que hay detrás es simplemente una razón partidista, yo no sé si eso le vale a los valencianos. Bueno, Pablo. yo desde luego, a tenor de lo que indican los sondeos, no. Es decir, cualquier encuesta que cojamos que pregunten a propósito de la responsabilidad, y yo creo que a lo mejor merece la pena insistir en que esta crisis tiene tres fases: la anticipación, la gestión y la reconstrucción. Y podemos dudar sobre la parte de la gestión, y estoy de acuerdo sobre si el gobierno central se podía haber implicado más o no, pero en la anticipación no hay ningún tipo de duda, y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo estaba convocado a una charla en la Universidad Valenciana ese mismo día. Y a mí me notificaron a las 12 de la mañana que no cogiera un tren para ir allí, precisamente porque se podía anticipar, ¿vale? Por lo tanto, es esa negligencia la que estamos discutiendo ahora. Y yo comprendo perfectamente que para las víctimas es muy doloroso, y pensar que uno puede segmentar la reconstrucción de lo anterior cuando el proceso judicial y la discusión política va a continuar, yo creo que es una pérdida de contacto con lo que puede ser la sostenibilidad del propio PP valenciano. Que lo comprendo, y desde luego es una situación difícil porque, por ejemplo, la potencial sustituta María José Catalá, que no es diputada y por lo tanto no podría ser presidenta. Sí, es diputada. Vale, perfecto. La que no puede ser Susana Camarero. Esto es, Susana Camarero, que es la otra posibilidad que se piensa, porque claro, ya está todo el mundo calculando. Es un cálculo partidista. Sí, pero en el momento en el que le venga bien a un partido político, cambiamos a Mazón. Todo el mundo está ahora mismo con esa calculadora encima de la mesa. Además, daos cuenta de que si hubiera unas elecciones en la Comunidad Valenciana, se rompe ciclo. O sea, ellos tienen posibilidad de tener una legislatura de 4 años. Podría ser una elección separada. Y es verdad que todo el mundo está con la calculadora, pero lo terrible es que mientras tanto, pues las víctimas no tienen reparación, no tomamos las medidas o las discusiones sobre los protocolos que se tenga que hacer, y hay una serie de ayudas que sabemos que va a ser muy complicado que tenga la capacidad para restañar un tejido industrial, una situación comercial, una reparación humana que es muy difícil. Y yo creo que eso, pues a veces se sale del foco con esta calculadora con la que estamos, ¿no? Y yo el primero que también soy responsable de estar con esa calculadora, ¿eh? Es decir, la pregunta sigue siendo la misma desde el primer día. La alerta, sí. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado si aquellos que eran competentes, tenían legalmente la facultad y estaban, en teoría, con el mando en plaza al nivel que fuera,
hubieran mandado una También alerta. es competente en vez de el gobierno central, ¿eh? La alerta no, también. en absoluto. En una En situación absoluto, como eso no es esta, debatible. léete el auto, por favor. Si en vez de a las 8:11 fuera a las 6 de la tarde, a las 3 de la tarde, cuando, por cierto, había pueblos anegados, la UME estaba actuando ya en el marco de sus competencias en pueblos como Utiel. Aquí hay una estrategia del olvido claramente. Y el PP desde Génova ha insistido mucho en un mensaje. Mazón es el presidente de la reconstrucción. Y ahí se cristaliza una especie de equilibrio, ¿no?, entre Génova y el PP de la Comunitat Valenciana. No nos metemos mucho en la gestión de la Dana, que tampoco la vemos muy bien, y tú mantén la Generalitat y trata de cambiar el foco. Habla de los millones, de las ayudas. ¿Qué pasa? Que es muy difícil pasar página sin asumir ningún tipo de responsabilidad por los 224 muertos. E insisto, el Estado español, en su legalidad, perfectamente distribuye las competencias y eso no puede estar en duda. Quien tenía que haber mandado la alerta fue la Generalitat Valenciana. No se puede pasar página buscando tantos chivos expiatorios. Hoy hemos tenido en este programa a Teresa Rivera. ¿Os acordáis que el Partido Popular estuvo buscando tumbar a Teresa Rivera como comisaria, poniendo en jaque toda la estrategia del Partido Popular, de toda la Unión Europea y los acuerdos con las familias europeístas como los socialdemócratas y los liberales? Y después es muy difícil pasar páginas y cambias de versión en tantísimas ocasiones, ¿no? Yo creo que en los últimos días vemos una incomodidad creciente en algunos líderes del Partido Popular, o al menos ya no hablan a la prensa tan alegremente. Feijóo, por supuesto, no sale a defender a Mazón. La pregunta es si Feijóo puede ser todo el tiempo la persona que pasa por allí. Pasa por allí en algo que tenga que ver con su partido, pasa por allí en la Dana, la peor tragedia natural de la historia en Valencia, y pasa por allí en la gestión de un proyecto nacional o estatal o de ámbito español que nos quiere presentar al conjunto de los españoles. Yo ya entiendo que la posición de Feijóo es dificilísima, lo decía antes Ana, ¿no? Es decir, tú puedes querer o no puedes querer que Mazón salga, pero Mazón es el presidente del Partido Popular. Puedes no nombrarlo candidato, pero esto de quitarlo de la silla no es tan fácil, ¿no? Vale, yo puedo entender que es muy difícil la posición de Feijóo, quizás entre escenarios ninguno muy deseable. Vale, pero ¿y qué hay de las familias de los 224 fallecidos? Es decir, todo el mundo tiene que estar esperando a que Feijóo resuelva sus cálculos políticos partidistas. Es decir, que si le conviene o no llevarle la contraria a Mazón, si es fácil o es difícil. Es decir, todo tiene que depender de los cálculos políticos partidistas del partido de la oposición, con un líder que pasaba por allí. ¿Desde cuándo no habla Feijóo de Mazón? Se le complica a Mazón, que sigue encajando cada vez más presión, pero de momento no realiza ni un solo movimiento, Marta. No realiza ni un solo movimiento, y sobre todo no realiza ni un solo movimiento Génova. Yo voy a recordar el dato que acaba de dar el barómetro de 40 dB en este momento. El PP acumula 4 meses consecutivos de caída de estimación de voto. Ahí está el dato. Han perdido otro 1,5 puntos de ventaja, y aquí el único que crece es Vox. Entonces, a mí me parece que esto tiene lógicamente que ver con lo que está ocurriendo en Valencia, que en un primer momento podía parecer buena idea apostar por el olvido, que parecía que era la apuesta del señor Feijóo, y sin embargo el olvido en Valencia no está funcionando. La gente sigue en la calle, ahora vienen las fiestas grandes de Valencia, la primera mascletá, ese balcón sin el presidente de la comunidad autónoma, es una declaración de facto de que ya no se es presidente de esa comunidad autónoma, y me parece que tiene poca salida, poco encaje esto. Yo ya sé que el Partido Popular está midiendo lo que ocurre con Vox en esa comunidad autónoma, que dependen completamente de los ultras, pero igual es mejor perder la comunidad autónoma en este momento que seguir bajando en esas encuestas a nivel nacional, porque yo creo que esto está pagando un precio muy alto, mucho más alto de lo que en un primer momento se esperaba. Si hoy Núñez Feijóo, como planteaba Marta, comparece ante los medios de comunicación y dice: hasta aquí ha llegado mi apoyo a Mazón, esto cambiaría las cosas, ¿no? Lo cambiaría, pero sería una ruptura y un terremoto tremendo dentro del Partido Popular. No olvidemos, al fin y al cabo, que Núñez Feijóo no deja de ser el presidente de una suerte de gestora de varones. Es decir, el poder territorial es totalmente autónomo respecto a su liderazgo. Se ha comentado el ejemplo de los procesos de negociaciones internos, y más bien tendría que ser que el propio PP valenciano, por algún tipo de movimiento tectónico que no sabemos, no olvidemos que Mazón viene del PP de Alicante y dentro del PP de Valencia no tiene precisamente muchos apoyos, viéramos este cambio. Pero para mí
hay un elemento que es fundamental para entender todos los movimientos que estamos viendo ahora de Carlos Mazón, que es cuando el proceso se judicializa. Yo creo que aquí hay una incompatibilidad en los términos. Si tú estás diciendo que estabas al frente de la crisis desde el primer momento, desde una perspectiva política se puede decir que tú has ejercido el liderazgo, no has sido negligente. Pero eso supone que tú eres el responsable último de las decisiones y de la no alerta a tiempo. Por el contrario, si tú dices que no estabas en el CECOPI, estás asumiendo que has sido negligente desde una perspectiva política, pero salvas o intentas salvar tu futuro judicial. Y yo creo que ahí es donde estamos viendo la incompatibilidad entre esas versiones y es lo que continúa desangrando al propio Partido Popular en la Comunitat Valenciana. Los apoyos electorales están mermando. Los sectores cercanos al Partido Popular, sectores empresariales, están diciendo que no se puede ir a ninguna parte con este tipo de liderazgo. Y ahí está la pregunta. ¿Quién podría ser un potencial reemplazo? ¿Estaría dispuesto Vox a pasar por un proceso de investidura en función de quién fuera ese reemplazo? Porque el PP no tiene solo los números. Bueno, son muchas preguntas y además la presión de la oposición. Fíjate, por ejemplo, el propio Partido Socialista del País Valencià, que no sabe si presentar la moción o no. Es decir, tampoco saben si es preferible dejar que sea el propio PP el que continúe con su disputa interna o, por el contrario, ellos presionar desde fuera. Desde luego la situación es muy complicada, pero no deberíamos olvidar que al final lo que estamos viendo aquí es una no asunción de responsabilidades políticas. Y es lo que tendría que hacer Carlos Mazón. Carlos Mazón no debería continuar siendo presidente de la Generalitat. Y es terrible que nos tengamos que enterar a través de la instrucción judicial de muchas decisiones clave que se tomaron en ese momento, porque tienen que ser los tribunales y no nuestros operadores políticos los que digan, mire, he cometido evidentemente un error o no he estado a la altura de las circunstancias, me voy. Y yo creo que eso sería bueno para los valencianos, para las víctimas y para el propio PP de Valencia, diría. Fíjate que yo creo que el futuro político de Carlos Mazón está total y absolutamente comprometido ya, y que es una cuestión de tiempo, y que es una cuestión en muy buena medida de que corra con el desgaste de la reconstrucción y de los próximos meses para que cuando lleguen las elecciones o haya una moción de censura no tiene posibilidades de prosperársenos con el apoyo de Vox. Es decir, que en cierta medida la estrategia pasaba porque fuera Mazón el que terminara de autoinmolarse ya en la gestión postdana. Me ha gustado mucho tu definición de una gestora de varones, pero por un exvarón. Yo creo que hay que tener muy en cuenta, y es determinante, que Feijóo ha sido durante muchos años un varón territorial. Y él ve la política de otra manera como lo han visto el resto de los líderes, tanto del PSOE como del PP. Él tiene una visión muy periférica de la organización del partido. Y es verdad que él entiende que la capacidad para inmiscuirse en la política, aunque es verdad que está afectando al partido a nivel nacional, para inmiscuirse en la política de una región, tiene otro estilo y tiene que hacerlo de otra manera. La salida política es muy complicada, o vas a elecciones, que en este caso ir a elecciones para el PP suicida, o dependes de un proceso de investidura de Vox, abres un proceso de interinidad de 1, 2, 3 meses hasta que haya un acuerdo de investidura en un momento en el que se tiene que gestionar. No es fácil. ¿Qué está pasando con la gestión de Carlos Mazón, sus múltiples versiones sobre esa tarde? Usted lo vivió, usted le llamó a las 20:20, según parece, no le cogía el teléfono porque estaba en el CECOPI, dijo en su momento porque no tenía cobertura. Yo no quiero entrar a comentar un aspecto que obviamente es de política nacional. Sí quiero subrayar dos cosas. La primera de ellas es que es muy importante contar con instrumentos sólidos, solventes, creíbles para prevenir, para anticipar, para gestionar la información correctamente y trasladarla a los ciudadanos, porque desgraciadamente este tipo de episodios van a ocurrir cada vez con mayor frecuencia, y mi recuerdo de los funcionarios, de los técnicos de la Agencia Estatal de Meteorología, de la gestión del agua, es el recuerdo de unos magníficos profesionales que saben que los supuestos de emergencia tienen que responder en primera instancia a quien es competente en materia de emergencias. Y el segundo es que creo que por respeto a todo el dolor, a las víctimas, no se nos puede olvidar, a mí no se me olvida, las 224 personas que fallecieron, la cantidad de personas que se han quedado sin nada. O con afecciones muy importantes en su vida familiar, en su vida económica, en su vida empresarial. Debemos respetar no solamente el rigor y la transparencia, también los procesos judiciales que están abiertos,
y responder con la máxima dignidad. ¿Sigue a pensando sus que se hizo preguntas. todo lo correcto desde su departamento en ese momento, esa tarde? Yo creo que todos nos planteamos cuántas más cosas podíamos haber hecho. Ahora, que los equipos del Ministerio hicieron todo lo que debían hacer y que además respondieron tal y como prevé el reparto de competencias entre el Estado y la comunidad autónoma, no tengo la menor duda. Gracias a vosotros. Dice el Partido Popular de momento no se mueve porque la nuclear ha cambiado. Claro, la nuclear ha cambiado porque sigue cambiando de versión, sigue no diciendo toda la verdad, sigue evitando contestar qué estuvo haciendo la tarde de La Dana. Sí, y siempre nos preguntábamos en este programa pues qué hacía falta para que el PP invitara a Mazón a dejar su puesto, y a lo mejor el hecho de que el PP no siga subiendo las encuestas o que incluso pueda estar cayendo, pues a lo mejor es un elemento. Hasta el momento parecía que querían capturar el tema en Valencia. Teníamos la teoría de que Mazón aguantaría hasta unas siguientes elecciones en la Comunidad Valenciana y luego pondrían a otro que les diera un poco mejor imagen, pero ahora ya es un problema nacional. Es que es un problema nacional, en el sentido de quién no tiene un familiar en Valencia, un amigo en Valencia, cualquier conciudadano se siente interpelado por la injusticia de lo que está pasando y por esto increíble de los cambios de versiones, que al final uno no sabe si es una estrategia procesal, si es que ahora está diciendo la versión definitiva o qué es lo que está ocurriendo. Entonces, ahí tiene un problema Feijóo, y de hecho muchos altavoces de la derecha llevan tiempo pidiendo que lo invite a salir. ¿Qué ocurre? Eso es ya desmontar todo lo que ha ocurrido, porque es desmontar que le montaron una causa a Teresa Rivera gratuitamente para que no fuera nombrada comisaria en Europa, es desmontar que arremetieron contra el Estado de las autonomías cuando la Comunidad Valenciana, dicho por la ley y dicho por la juez, valga la redundancia, tenía las competencias para emitir las alertas y las emergencias, y cuando la Comunidad Valenciana también tiene capacidades para haber liderado a posterior la reconstrucción. Entonces, es desmontar todo eso y es asumir incluso una tragedia humana en tus propias carnes. Entonces, el PP hasta la fecha creía que podía ir capeando el temporal. Al principio ahí se hizo un mutis por el foro, luego se cerró filas, hubo una reunión del PP donde los varones arroparon a Mazón, y ahora un largo aplauso. Monta un desayuno en Madrid y parece que las figuras más destacadas, Ayuso, Feijóo, se apean de todo esto. Esto ya nos da muy mala imagen. Pues a lo mejor, como que ahora ya les da muy mala imagen a nivel nacional, se empieza a señalar la salida a su varón autonómico. Antón, tú que eres el feijólogo. Bueno, primero decir que Feijóo no rodeaba los problemas. Rajoy no rodeaba Rajoy los marinaba. Se ponía a marinar, y cuando ya estaban marinados, pues ya los servía. Y igual que mataba a brazos a sus adversarios, ¿no? Bueno, hay una cosa que es muy... Yo creo que está pagando lo de Mazón, y lo que acaba de decir Estefanía es así. Y yo creo que está pagando el voto no al decreto ómnibus. Yo creo que fue un momento también estelar de la incomprensible estrategia de Núñez Feijóo de apuntarse al... Lo único que le importa en este momento es derrotar al gobierno. Y eso es algo que muchos españoles y españolas pues no acaban de entender. Porque, hombre, está bien, eres la oposición, es bueno derrotar al gobierno, pero hay cosas a veces que son más importantes que derrotar al gobierno. Como, por ejemplo, que las pensiones se cobren en tiempo y forma, y que las cosas que son de comer y de beber, pues se gestionen como se tienen que gestionar, ¿no? Hay algo que al Partido Popular debería preocuparle especialmente, ¿no? Yo recomiendo a nuestras oyentes que se descarguen el informe al que tienen acceso, tanto en El País como en la cadena SER, de la encuesta, ¿no? Porque hay esto de los electorados también es un tema geométrico. A veces hay unas gráficas en las cuales se ve la distribución de los votantes en el espacio derecha-izquierda, ¿no? Y es muy curioso ver cómo en el espacio donde la mayoría sitúa a Vox, que es el 70% de la gente sitúa a Vox prácticamente en la extrema derecha, es el espacio donde menos votantes hay. Apenas hay un 4,6% de votantes. Y la mayor parte de los votantes conservadores está donde los conservadores, sus votantes, le ubican. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este momento Vox, que se está quedando con 1 de cada 10 votantes del PP, 1 de cada 10 votantes del PP de Feijóo en las elecciones del 23 de julio. Se los está quitando un partido que esos votantes que sitúan muy a su derecha. Es decir, no deja de resultar sorprendente, es decir, no es una cuestión ideológica, no es que Vox haya penetrado en ese espacio y esos votantes que se están yendo se sientan identificados con Vox, no, Vox es percibido como un partido de extrema derecha y está donde apenas hay votantes en este momento. Son votantes que se sienten mucho más identificados con el PP, los que se están yendo a Vox. Pero no, insisto, porque estemos de acuerdo con sus políticas o su ideología o su posicionamiento. Entonces, hombre, tiene mucho que ver, sin duda, en mi opinión,
primero con Mazón, que es una auténtica piedra en el cuello de Feijóo y del Partido Popular, y tiene mucho que ver también con la percepción de que, bueno, si se trata de hacer oposición a cualquier precio, pues hombre, casi me voy con Vox y no me quedo en el PP, ¿no? Yo creo que el principal expulsor de votantes hacia Vox en este momento es la estrategia de oposición de Núñez Feijóo. Todas endemoniadas, ir a elecciones, reconocen en el Partido Popular que sería en estos momentos un auténtico suicidio, y ha habido un punto de inflexión la semana pasada, que es cuando el propio presidente de la Generalitat Valenciana ha admitido, y lo ha hecho gráficamente con esa imagen entrando en el CECOPI a las 8:28, que no estaba en el puente de mando en el momento crítico de la Dana, es decir, que se mandó la alerta a los móviles sin estar el presidente en donde tenía que estar. Contra Mazón existe en estos momentos además la espada de Damocles del frente jurídico, como apuntas, es decir... Sí, Esteban, pero si no estaba en la reunión y se decreta que la alarma fue tarde, nadie debería culpabilizarle a él de que esa alarma se emitió tarde. ¿No? Bueno, pienso. Vamos a ver. La última palabra la tiene la juez de Catarroja, que considera precisamente que el envío de la alarma es el elemento decisivo que provocó el abrumador número de muertes, y utiliza esa palabra textual de abrumador número de fallecimientos, y por lo tanto la gestión y la responsabilidad de Mazón está en el punto de mira también judicial. Si se produjera una eventual imputación, entonces sí que la situación sería absolutamente insostenible. En el PP de la Comunidad Valenciana insisten a Génova que hay que resistir hasta final de año como sea, que cualquier otra alternativa, como bien apuntas, sería absolutamente endiablada, pero los empresarios, y lo hemos contado en el diario El Mundo, ya presionan a Génova diciendo que la situación es completamente insostenible. Esto ya no es el caso Carlos Mazón. Esto es el caso Partido Popular. La responsabilidad no es exclusiva de Carlos Mazón, sino de quien sostiene a Carlos Mazón. El Partido Popular se ha olvidado del dolor de las personas que están ahí detrás en la cabecera, como habéis podido comprobar. De esas personas que han perdido amigos, familiares, hijos, padres, maridos, mujeres, que reclaman justicia con sus rostros, como estáis viendo ahí, exigiendo responsabilidades porque no aguantan más. Y esas personas se merecen que haya políticos que den la cara, y visto que Carlos Mazón no lo hace, no asume responsabilidades, debe ser Feijóo quien las asuma, y a Picassent grita la gente, el presidente a Picassent está gritando la gente. La situación es insostenible, no valen cálculos políticos, no podemos permitirnos un Partido Popular que solo piensa en sí mismo, no podemos permitirnos un Feijóo que solo piensa en que le vaya bien. Los valencianos y valencianas no resisten más, y exigimos responsabilidades, exigimos que Carlos Mazón dimita, y si no dimite, Feijóo tiene que destituirlo, porque si no, el Partido Popular será cómplice, y podéis escuchar el clamor del pueblo valenciano que dice el presidente a Picassent y Mazón dimisión. Sabemos bien cómo funciona la derecha, lo estamos viendo estos días, lamentablemente. Tenemos un Partido Popular valenciano que lidera la necropolítica, que decide quién vive o muere, cómo viven y cómo mueren, mientras ellos se llenan los bolsillos, como siempre, dándole dinero público a sus amigos corruptos, incluso condenados. Esta semana hemos visto... cuando hace justo 4 meses de la Dana, al nada honorable presidente de la Generalitat Valenciana salir con toda su chulería, chulearnos a todos los valencianos y aparecer con toda esa soberbia y esa altivez diciendo que no ha cambiado de versión, cuando es mentira y todos lo sabemos, y las mentiras tienen las patas muy cortas. Precisamente en el peor momento de la tragedia, el presidente no estaba donde tenía que estar, aunque ahora quiera decir lo que quiera decir. Lo que hemos conocido a través de ese sumario de la jueza es que a las 8:10, cuando se mandó la alarma a los móviles, ya habían muerto la mayoría de las personas, de esas 224 personas que murieron el 29 de octubre, ya habían muerto mientras el presidente estaba... no se sabe dónde, si todavía de sobremesa o paseándose por la ciudad, pero no en el CECOPI, donde tendría que estar. Y creo que es importante entender que su chulería solamente demuestra la respuesta desesperada para esquivar cualquier responsabilidad política y judicial.
pero no lo va a conseguir. Se tienen que dirimir responsabilidades porque el daño ha sido muy fuerte y los valencianos y valencianas no nos vamos a olvidar de que teníamos un presidente irresponsable que no estaba donde debía estar para atender esta tragedia. Y también quiero que entendamos que no solo se tiene que ir, como dijeron ayer las calles de Valencia de nuevo, no solo se tiene que ir Mazón. Mazón es una figura más amparada en una organización política que, como decía, se dedica a la necropolítica, a decidir quién vive, quién muere y cómo lo hacen. Y por tanto, lo que tenemos que hacer desde la izquierda es echar al Partido Popular de las instituciones porque se dedican a jugar con la vida de la gente y a ponernos en peligro una y otra vez. Ya lo vimos también en Madrid con Ayuso, con las residencias, y creo que es una clave fundamental. El Mazón está a punto de referirse al CECOPI como ese lugar del que usted me habla. Ya sabemos que la vida de los valencianos no va con él, que le da igual, pero nuestra obligación es echarlos cuanto antes bien lejos de las instituciones valencianas. Y os puedo asegurar que si Podem estuviera en les Corts Valencianes no estaría dudando, como está dudando el PSPV, que primero decide si le entrega sus votos para los presupuestos conjuntos y ahora lleva una semana debatiendo si se merece hacer una moción de censura o no. Nosotros tenemos claro que hay que echar no solo a Mazón, sino a todo el Partido Popular de las instituciones valencianas cuanto antes. Ya que viene el miércoles a Congreso, total. Perdonad. Pero como decía muy bien Maritere, precisamente la gestión política que se hizo de la Dana tiene un condicionamiento, un elemento de necropolítica muy fuerte. Lo que está comprometido en la gestión que hizo Mazón de la Dana es las posibilidades de que la vida sea, las posibilidades de que la vida exista. Es decirle claramente a la ciudadanía de la Comunidad Valenciana que sus vidas no importan, que es más importante irme de sobremesa que asegurarme de que la gente va a poder sobrevivir y va a poder llegar sana y salva a su casa cuando estamos en medio de una emergencia climática que, sumado en este caso a una política urbanística de especulación durante décadas, generó el caldo de cultivo, las condiciones perfectas para que murieran 224 personas, que son responsabilidad del señor Mazón, que hizo una gestión homicida. Y desde aquí le quiero dar las gracias también a Maritere y a todo el equipo que, junto con las asociaciones de víctimas con las familias, están trabajando para que haya justicia. Lo más importante que necesita una ciudadanía, un país que se dice verdaderamente democrático, es que cuando pasa una cosa como esta haya justicia, haya reparación, haya garantías de que no se puede volver a repetir algo así. Y ese trabajo lo está haciendo Maritere y lo está haciendo el equipo de Podem de la mano de las organizaciones sociales, así que desde aquí te quiero dar las gracias.